Buenas noches, ¿cómo está el pueblo Pincharrata? Irrumpimos una vez más a través de la 103.1 por la 221 Radio. La gente sabe, pintamos el planeta de rojo y blanco. Venimos a hacer un programa acerca de la cultura pincharrata, de la vida de Estudiantes de La Plata. Acá hay una escuela, es en la ciudad de La Plata, es en la ciudad de Las Diagonales, y nosotros venimos una vez por semana con mi amigo Turner, una vez en un asado, dijimos vamos a darnos un gusto, y venimos acá a gritarle ya al planeta entero de que estamos recontra convencidos de que en Estudiantes hay una escuela, y lo decimos siempre, no lo decimos ni en las buenas ni en las malas, lo reiteramos siempre que estamos convencidos de esto y que vamos a estar siempre apoyando a Estudiantes, siempre, ni en las buenas ni en las malas. Está en los controles técnicos y puesta en el aire el señor Ernesto Méndez, en esta mesa de trabajo el señor Sebastián Turner. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bernardita Sadi. ¿Cómo andan? Bueno, muy contento. Fue presidente de nuestro club, ni más ni menos, entre el 2005 y el 2008, o sea, entre un montonazo de cosas tuvo su gestión como presidente, entre todo lo que logró, fue el campeón de la Apertura 2006, ni más ni menos. También ocupó otros cargos dirigenciales en el club, pero además de todo, tiene ADN Pincharrata. Así, desde muy chiquitito, su viejo, ya no va a contar, tenemos 2 horas por delante, todo esto, le digo, a la gente, es un fiel exponente de la cultura pincharrata, un evangelizador, porque transmite los valores de Estudiante como poco. Estoy hablando ni más ni menos que del señor Eduardo Abadie. ¿Cómo le va, maestro? Es un enorme placer que esté acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Grande, qué lindo, Eduardo. Qué lindo tenerte acá. Qué presentación. Sí. No, un lujazo. No me entiendas, es todo verdad esto. Y no puse lo de superávit. Es verdad que fui presidente. Y no puse lo de superávit. Porque terminar una presidencia, campeón y con un superávit increíble fue también, así que podría haber estado. Sí. Bueno, Eduardo, un lujo, gracias por estar acá. Vamos a... De a poco muy contento con la invitación. Bueno, muchas gracias de parte de todos nosotros, a relajarnos de a poquito y arrancar. Estuvimos en la producción, nos encontramos con una historia del apellido Abadie que arranca mucho antes de Eduardo. Sí, así antes. Que preguntarte, vamos a tutearlo. Preguntarte por qué sos hincha de Estudiante me parece que es una redundancia, pero bueno, contanos un poco cómo es que nace la historia del apellido en Estudiante. En alguna visita que me hicieron ustedes para un reportaje, exacto, el título fue, no me dice Estudiante, nací de Estudiante. Es cierto. Y es un poco la realidad, sí, mi viejo fue jugador del club, vivía en 56, 1 y 2. Así que, bueno, entre las anécdotas que nos quedan era, siempre que se contaba de chicos, era que a mi papá lo despertaba a mi abuela cuando empezaba a pegar la pelota en el alambre de la cancha auxiliar. Y le decía, ya hay gente en el club. Lo cruzaban, es así realmente, y lo metían en el club. Así que se crió en Estudiantes. Hizo todos los deportes hasta ser jugador profesional. Hizo todas las inferiores con el Beto Infante, por poner un referente que haya trascendido más en la historia de Estudiantes. ¿Y en qué año jugó Y yo te diría, no recuerdo con exactitud, pero aproximadamente él era del 24, con 20 años, 44, 45. La década del 40, claro. En la década del 40. Algo se cruzó con el Payo Pellegrina, con alguno de esos jugadores haciendo todas las inferiores, después se fue a Racing. Y después fue dirigente. Fue secretario del club en el periodo anterior a Mariano Mangano, muy amigo de Mariano. Así que también desarrolló y tuvo el camino dirigencial. Y hay una vieja anécdota de Raúl San Giacomo, que me llevó una carta al club cuando yo estaba, que comentó que hubo 3 partidos, yo tengo la carta, en algún momento la llevé al club y tendría que acercarla al museo, que hubo 3 partidos que dirigió la primera. O sea, se habían quedado sin técnico, eran otras épocas, no pensemos hoy que me pongo yo a dirigir la primera. Pero dirigió la primera, realmente. También. O sea, jugador, técnico y dirigente. Temporalmente, 3 o 4 partidos. Así que es jugosa la anécdota de mi viejo. Así que preguntar por qué sos Estudiantes es una redundancia. Sí, ¿Y el primer recuerdo cuál es? El club, más allá de la cancha o del fútbol, que es lo que muchos recuerdan de
ver un partido o algo por el estilo, es el club, cruzar abajo del Pino, el Metegol, estar todo el día en el club, no tanto como mi papá, pero sí ir muchos estudiantes, ir mucho al club en general, no hacer un deporte, porque no desarrollé ningún deporte en el club, pero ir al club. ¿Y cómo es que empieza a surgir a medida que van pasando los años, Eduardo, la idea de sumarse a ser dirigente de estudiantes? ¿Por qué? No, mira, en realidad la gestión no fue dirigencial al comienzo. Al comienzo yo fui convocado por la profesión, un poco para las viejas épocas del 99 y 2000, para defender el conflicto de estudiantes con el estadio. Mirá lo que son las cosas de la vida. Fuimos 3 o 4 abogados que empezamos a trabajar por el inconveniente con el municipio. En ese momento se entró un amparo que fue el que permitió, que salió favorable, que permitió la construcción de la tribuna del 55, la primera tribuna del 55 bajo la presidencia de Sicchetti, y ahí explotó todo. No sé si recuerdan ustedes, son muchos años, pero ahí empezó todo el conflicto con la municipalidad, con la construcción de esa tribuna, bajo un amparo judicial, y después hubo 20 causas, creo, 15 causas. Y fue una lucha permanente hasta que se destraba en el 2006, o sea, estamos hablando de 6, 7 años. Bueno, después empezó las demoras en construcción por un montón de motivos, fueran económicos, fueran de crecimiento institucional. Por eso cuando se habla de el pro o no del estadio de estudiantes es difícil de analizar, hay que ser muy, muy concreto en los tiempos, porque los tiempos no siempre fueron los mismos. O sea, siempre quisimos volver, o la gente quiso volver a 1.57, pero hubo tiempos. Nosotros no nos tenemos que olvidar, la gente tiene que rememorar cómo fue, que cuando nosotros destrabamos el conflicto en el 2006, a nosotros el intendente y con un decreto del gobernador nos permitió hacer una cancha que el mismo decreto decía la forma constructiva que tenía que tener. Tenía que tener rajas, no sé si lo recuerdan. No me acuerdo. O sea, ya estábamos limitados a una capacidad y a una forma de construcción. Eso fue coetáneo con el campeonato, porque la asamblea fue para mayo o abril del 2006. Eso es coetáneo con la campaña del 2006, que termina en el campeonato y que tiene un crecimiento de 19.000 a 39.000 socios en un año y pico. Con lo cual el análisis del proyecto que teníamos aprobado, y había que pensarlo mínimamente, no era que no se quisiera ir a la cancha, sino que había que replantearlo como se terminó replanteando, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, son tiempos distintos y épocas distintas, pero mi acercamiento fue a partir de una gestión profesional, y esa gestión profesional me hizo empezar a conocer gente que estaba en la comisión, y al próximo mandato me invitaron a participar de la comisión. Y ahí empezó. Y ahí arrancamos. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo? Porque digo, la frase tuya es, nací estudiante, no me hice, pero dirigente, pienso yo, ¿no? O imagino que uno sí se va haciendo, ¿no? Sí, por supuesto. No es lo mismo estar de afuera, no es lo mismo opinar que empezar a tomar decisiones. Tal cual. Y tomar decisiones desde un lugar de comisión directiva a tomar decisiones como presidente, que en última instancia siempre es la última palabra. Y como una vena te sacan en el banquito y hay un momento que te quedas solo. Sí, tal cual. Y bueno, hay que tomarlas, y son los momentos en que hay que decidir, y se va aprendiendo y se va haciendo. En algún momento, como les hubiera pasado a cualquiera si ocurre esa circunstancia, te tirás a dormir y pensás, agarro o no agarro, el ofrecimiento estaba, hay un montón de responsabilidades, hay un montón de temas que pueden ser hasta familiares, de tiempo, de ocupación. ¿Vos qué edad tenías ahí, Eduardo, cuando...? Yo tenía 48 años. Claro, sí, joven en ese momento para tomar las decisiones. Más chicos. No, digo, y en ese momento empiezan a aparecer cosas que por ahí para un dirigente en ese momento de estudiantes, no sé si eran impensadas, pero sí raras. Por ejemplo, la vuelta de Verón. Estar ahí mientras uno es presidente, decir, o sea, esas conversaciones para la vuelta, uno ni se le imaginaba. O sea, se venía de un proceso que había sido muy bueno en todo lo que tenía que ver con el ordenamiento del club, y en ese momento era como decir, bueno, ahora vamos a dar el salto. Hay que dar el salto. Pero justo aparece de la nada, no sé si de la nada, por eso digo, estaría bueno que vos nos cuentes. No. Sebastián, cuando estaba en Europa, cuando venías al país, siempre iba al country, como siempre. Bueno, charlábamos en algunas oportunidades, y para fines del 2015, principio
primer semestre del 2016 estábamos jugando Copa Libertadores, que jugamos en Quilmes, el famoso 4-3, 3-0, 4-3. 2005, claro. 2005-2006. Esa Copa, yo ya entré en contacto con Sebastián telefónicamente. Con Burruchaga. Con Burruchaga, con Ah. Burru, exactamente. Nosotros yo había ido como dirigente en la venta del Tecla al Palermo, había estado en Milán, había estado con Sebastián. Y bueno, empezó una relación normal de la que puede existir entre un dirigente que no era el presidente del club, pero que se veía que venía el mandato que yo ya iba a tener, algo habíamos hablado. Y bueno, una vez que sí fui presidente, Sebastián, empezamos a agudizar esa relación y ese proyecto de regreso, que en principio parecía impensado, porque él estaba jugando en Italia, el pase era del Chelsea y los números estudiantes eran otros. Entonces, por eso a veces cuando él es tan firme en la convicción de que cuando hay, con todo respeto a todos los jugadores que pueden hacer sus razonamientos y los pueden tener cuando hay intención de volver, y si querés volver, volvés. Nadie con más argumentos valederos para decirlo que Sebastián. Y ahí empezó a prosperar el tema del regreso. Se pudo llegar a un número que era ridículo para el mercado internacional, pero bueno, teníamos que asumirlo para que fuera, y vino porque quiso, y vino. Muchas veces lo hemos repetido, y vino con la intención de quedarse, no solamente vino a ver cómo venía la cosa. Vino para no irse más. Vino para no irse más, exactamente. Y eso es lo que había que tratar de entender, ¿no? Tal cual. Y ahí se cruza también Ocho. A mí me volvió loco lo de Simeone igual. No, bueno, por eso, porque... eso iba a decir. Hay otro hecho que se cruza justamente en el mismo momento. Por eso digo, a veces uno dice, bueno, está bien, agarro al presidente de estudiantes por el amor, por el ADN, ordena un poco todo y te cae por un lado menor. Y también, bueno, ahora porque ya es Simeone, pero en ese momento se toma la decisión. No, ahora yo con la noticia de Simeone técnico, a mí me encantó. Yo la verdad no puedo decir que me encantó, no que estuve disgustado tampoco. No recuerdo bien qué fue. Dije, bueno, qué sé yo, teniendo la idea de lo que era el Cholo como jugador, pero en Racing había estado pocos partidos, había vuelto a Racing a jugar, a los 3 partidos le piden que sea técnico, es técnico, dirige, lo echan para que... Y aparece en Estudiantes, de la nada. Sí, siempre tratamos de buscar algo. Había estado Mostaza, había estado Burru, técnicos tradicionales. Claro, era un cambio. He quedado en la mejor de las relaciones con Sí, ambos, sí. No hay una crítica a ninguno de los dos. Jorge es un tipo formidable. Pero bueno, había una sensación de que estábamos siempre dentro de un mismo nivel de técnico, con sus cosas tradicionales. Exacto. Con sus requerimientos tradicionales, y había una idea de pegar un poquito una vuelta de tuerca. Había jugarse, fue una jugada, ¿no? Cuando Seba vuelve, todavía estaba Burru, porque el cambio se hace en junio. Exactamente. Que jugamos cuartos de final con San Pablo. Acá ganamos, lo echan a Mariano, y jugamos cuartos de final allá, sin Mariano, y si pasábamos, podía incorporarse Sebastián. Exactamente. Estábamos como locos. Como locos. Que era el tema de, jugaba Mariano de nuevo y se incorporaba Sebastián. Bueno, ese equipo de San Pablo fue campeón de América y era un equipazo, pero bueno, existía la posibilidad de... Es más, me acuerdo, ya estábamos hablando de ver dónde íbamos a jugar si llegábamos a pasar, porque era imposible, teníamos que ir se hablaba, me acuerdo, de la Bombonera, era una locura lo que se hubiera generado ahí. Y está muy buena, Seba, la reflexión que haces vos, es decir, uno llegó, bueno, está bien, venimos con una comisión armada, ordenando, haciendo un montón de cosas, te sentás atrás del escritorio y manejás un poco la cosa, mi profesión me ayuda, pero no, explotó todo. Explotó todo. Y a los 6 meses de esa llegada de Sebastián, terminó de explotar, en el buen sentido, por supuesto, con el campeonato. Claro, porque ahí también se da un hecho que como dirigente te debes acordar, bueno, arrancó el campeonato bien, después tuvimos un bajón bastante pronunciado que casi hace que se vaya el Cholo. Sí, cancha de Quilmes con Independiente. Claro, y después ganamos y lo damos vuelta. Y después en esa racha, un partido, 2, 3, bueno, el clásico, 5 partidos, 8, claro. Ahí dijiste, si salimos campeones y soy el presidente, me muero. Pasaban, casi me muero. Sí, es como que no caes en ese momento. La vorágine. Es una vorágine. Claro. Porque aparte, como lo están contando ustedes y resumiendo perfectamente, porque conocen a estudiantes tanto como yo, es decir, era una cosa tras de otra. Yo lo revolucionó porque tenía una personalidad muy fuerte, y ustedes recuerdan que era
el saludo cuando entraban a la cancha a la Bruja, y después, antes de ir al banco, a Cholo. Y desembarcamos en el estadio. Pequeña cosa que queda en el medio de esto. Primer partido en el regional. Primer partido. Regional, ¿no? ¿Eh? Pero no es verdad. El primer partido es el 7-0. Claro. Ni más ni menos. Yo no estaba muy nervioso ante el partido. Porque aparte habíamos recorrido todas las filiales, porque son las cosas lindas del club. Yo las cuento porque las pasábamos, pero son las que uno después las disfruta. Íbamos a todas las filiales a convencerlos que teníamos que ir al estadio. Ah, claro, no quería nadie. No quería nadie. Nos decían, tienen los postes abajo pintados azul. Lo pintamos rojo el sábado a la noche. ¿Viste? Había que ir al estadio porque quería el plantel, porque sabía que era importante para ir por más. Estaba dadas las condiciones para ir por más. Si ustedes ven, prestan un poco de detalle en la arenga del equipo antes del 7-0. Sebastián dice, si queremos ser campeones tenemos que ganar. Claro. O sea, faltaba un montón, ¿eh? Sí, tal cual. Pero faltó un montón, pero como que la convicción estaba, vos la sentías en los grupos jugadores, en cómo estaba metido todo el mundo, en el técnico que se estaba jugando su apuesta, porque vos, como vos bien decís, venía de un inicio en Racing, medio más o menos, y claramente quería ser técnico, mirá dónde está hoy. O sea, claramente era lo que quería en su vida. Entonces estaba jugando mucho, porque un fracaso inicial por ahí no te permite mucha revancha después. Entonces el técnico se jugaba mucho, Seba se jugaba mucho, era el permanente charla a los más chicos, a Sosa, a Mariano, a todos, y veías que algo bueno estaba pasando. Obviamente me acuerdo otro dirigente que un día cuando le ganamos a River acá, llegamos al hotel, me dijo, vamos a ser campeones, ¿viste? Vamos a ser campeones. Y sentías que la gente te venía como, no era una esperanza o una ilusión lejana, como que estaba ahí. Sí. Estaba todo, faltaba que estaba se todo. cayera. Aparte Andújar, ahí se partió Andújar, tapa 2 o 3 pelotas de esas que eran las que faltaba. Sí, a veces pensás que es porque tiene que ser, ¿no? Pero estaba, porque Andújar estaba con un nivel increíble y Pavone pateaba y te arrancaba el arco. No, y una fe y una fuerza. Yo me acuerdo el día de Argentinos Juniors, una cosa, el vestuario era una cosa tremenda, ¿viste? Charlo con Cholo, y Cholo dice, lo miro como diciendo, qué bacana, ¿no? Y me dice, le descontamos un punto. Este tipo está loco. Sí. O sea, quiero transmitir con esto la convicción que tenía ese muchacho. Al partido con Arsenal, la previa de haber sido terrible. Tremenda, pero aparte, yo te digo que fue uno de los partidos que más me emocioné con Estudiantes por la gente. Porque ustedes recuerdan ese partido. Sí. ¿Y la gente qué fue a hacer? Seguramente había muchos con esperanza. A despedir. Agradecer que llegaste hasta la línea. ¿Viste? Y estaba la bronca de Argentino Junior y la plaqueta de Cho y estábamos todos entre enojados. Ahí en la puerta. No, claro, y la gente fue y llenó la cancha. Bueno, después cuando pasa lo que pasa, ya decís, bueno, me parece que esta vez tiene que ser. Igual te tocaba, porque toda vino así, estamos hablando de todas las cosas que pasaron, o que no pasaron, se toca a Boca, que es el padre nuestro en la historia, de todo el fútbol argentino, el que más partidos tiene diferencia con nosotros, y te tocaba a Boca. Que ¿viste? venía de salir campeón 2 veces. Exacto, pero más allá de eso, ¿viste? Te tiraba la camiseta encima, te tiraba la historia, y se dio vuelta, y lo empezaste perdiendo, y lo diste, bueno, para el infarto, o sea, si el cuore pasó ahí, era porque pasaba. ¿Por qué en su momento? Digo, la pregunta está ligada, por ahí alguno puede decir es obvio, pero bueno, en ese momento parecía como que la palabra de cada expresidente pesaba una tonelada en esa elección que lo ponía a Sebastián Verón por primera vez cerca de la presidencia. ¿Por qué decidiste en ese momento apoyarlo? Y bueno, y también después preguntarte cómo ves hoy al club, pero más que nada preguntarte por qué en ese momento, digo, porque ahí se jugaba como algo que parecía como que la palabra de cada uno era... Sí, fue un momento, yo creo que hubo varios antes y después en Estudiantes, pero creo que el tema ya traspolado a la dirigencia, no como jugador, crack e ídolo, era el paso más importante para el club, para lo que uno veía del club o para lo único que uno creía que le podía dar Sebastián al club desde ese lugar. No dudé un segundo, yo estaba convencido de esto, estaba convencido también, hubo muchas cosas cuando era jugador, ¿no? Muchas cosas en las cuales decían que venía roto, que tenía la cintura mal,
después se quería quedar con el club, no sé, Exacto. hemos escuchado tantas cosas. Sí. Pero yo nunca tuve la menor duda de su integridad y su amor por Estudiantes, y cuando se convenció, porque se convenció solo, más allá de que muchos lo tratábamos de empujar de que quería ser presidente, me vino a ver, charlamos y le dije, voy a estar lo tuyo, no te acompaño en la lista porque ya tengo la convicción de que tengo otro lugar en el club, ya lo tuve, nunca me voy a desprender, pero bueno, fui apoderado de esa lista y de hecho en todos los actos públicos que empezaba Sebastián lo acompañé, y hoy estoy más convencido que antes de lo que hice en ese momento. Y sí, del otro lado, creo que fue lo mejor que hoy, más allá de la puja electoral y lo que uno manejó en ese momento, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, para que no quedaran dudas. Porque quizás si Sebastián se presentaba como presidente y no había oposición, Claro. era como bueno, se queda, hace lo que quiere, primer jugador, ahora quiere ser presidente. Que hubiera una oposición tan organizada, con todo lo que puede involucrar y tener de injerencia a la sociedad platense, como decíamos, el establishment, los que bajan línea, los que no bajan línea, y estaba bueno que hubiera una elección para legitimar a Sebastián. Yo creo que hoy, más allá de la lucha electoral que tuvimos en ese momento, creo que fue muy bueno y que legitimó, vuelvo a repetir, más a Sebastián, porque la gente fue y el 75% fue y lo votó y apostó a Sebastián. Cuando vuelvo a repetir, del otro lado se había armado algo bastante importante para que no llegara Sebastián al cargo. Así que no dudé un segundo y no lo dudaría. Bueno, Eduardo, preguntarte también un poco, después del apoyo, como contabas hoy, a la gestión de Sebastián, bueno, que nos cuentes algo, que hables de esta opinión sobre la gestión y sobre todo lo que pasó en estos 3 años, que parecen que hubieran sido, 20 más o menos. Sí, yo creo que Sebastián realizó una excelente gestión. Las gestiones no se miden por un campeonato, pese a que Obviamente. uno crea, y es una realidad que queda un poco marcado. Sebastián no necesita más marcas, ¿no? De todas las huellas que ha dejado, pero resalta un poco más si se salió campeón o no se salió campeón. Creo que la gestión debe ser analizada por los socios estudiantes, que lo es, porque tiene un derecho de pertenencia y de inteligencia para analizar las cosas importante, dentro de un contexto general. Y dentro del contexto general, la apertura de club que ha hecho Sebastián, en todos los órdenes, porque es un tipo que a ustedes les consta, va a la escuela, va a ver las inferiores, va a ver los deportes amateur, y aparte está en el fútbol profesional, ha sido muy importante. Creo que ha sido una muy buena gestión, se equilibraron fondos, se termina con un muy buen balance, se reforzó bien el equipo, vuelvo a repetir, salió tercero, y bueno, hoy un poco haciendo referencia a tu introducción, leí algunas cosas que realmente sobresalen desde el punto de vista negativo, es decir, parecía que el 2017 ya no sirvió más, que todo está mal. A partir de esta derrota, nos dolió a todos haber quedado afuera de la Sudamericana, pero, por ejemplo, falta un pequeño detalle, que en este 2017 se consiguió jugar la Libertadores del 2018. Nos estamos olvidando que nosotros jugamos la Libertadores el año que viene. Se salió tercero en el torneo, se jugaron copas. Creo que desde todo punto de vista, la gestión, como gestión dirigencial, más allá de la presidencia de Sebastián, es una muy buena gestión, como análisis. Como análisis personal y tratando de desprenderme del afecto, creo que el crecimiento de Sebastián como dirigente ha sido, pero muy importante, desde todo punto de vista, desde su perspectiva, aunque pareciera que no, es un tipo que escucha y mucho, y de eso aprende en su silencio, en su forma de ser, y todo va aprendiendo y va creciendo. Creo que fue una decisión brillante y es importantísimo para Estudiantes, era importantísimo. Siempre pobre lo ponemos como el eslabón de la importancia, pero era importantísimo que renovara su gestión, porque hay muchas cosas por hacer. Y yo siempre soy optimista, siempre trato de mirar el medio vaso lleno, pero creo que se tendrían que venir otra gestión y 3 años brillantes para el club, en expansión, en las puertas que tiene abiertas él a partir de su persona en todos lados,
que no los deja solamente en los conocimientos y en la gente que conoció, sino que sigue abriendo, como viene el tema de China, como viene el tema de India, como vienen un montón de circunstancias. El estadio. El estadio, y ahí cerraba Sebastián. Y el tema fundamental, que desde mi punto de vista, mucho más que 1, que 2, que 3, que una Libertadores, y que todo va a quedar en la historia de la gestión, va a ser volver al estadio, porque no volvemos a una cancha, volvamos a un estadio sustentable, que se pueda usar. Yo creo que el crecimiento exponencial de estudiantes, dentro de la perspectiva que se tiene, si el estadio funciona de la manera que se tiene pensada, como contamos en el 2006, va a ser una explosión parecida a la de ese momento, en crecimiento, en uso de la gente, en actividad social, en participación en el club. Soy de los más optimistas, creo que la gestión ha sido buenísima y creo que va a refrendar con una mejor gestión en este periodo que viene. Ante todo, porque sé que termina con esto, el agradecimiento a la invitación. Es un poco como decís vos, me saqué el saco, me sentí muy cómodo. Desde el lugar que hacen el programa los felicito. Realmente se hace de lo periodístico con seriedad y desde el corazón con la medida justa, y los felicito. Realmente me hicieron sentir muy bien, muy cómodo. Los felicito por la incorporación de Berna. Gran incorporación. Gran incorporación. Es de toda la cancha, juega a todos los puestos, es un fenómeno. Me alegro mucho que esté acá. Y bueno, Estudiantes es, como lo dije el día que dijeron el estudio, yo no soy de Estudiantes, ni me hice de Estudiantes, nací de Estudiantes. Y creo que eso es todo. Por ese motivo nosotros, nuestro programa, certificamos que el alumno Eduardo Badie ha cursado todas las materias correspondientes a este plan de estudios en vigencia que otorga el título de portador, partícipe y transmisor necesario de la cultura pincharrata. Por eso le extendemos esta constancia. Muchas gracias, maestro. Incluye jardín, primaria, secundaria, universitaria. El año que viene damos el segundo nivel, Eduardo. Recontra merecido lo tenés. Ahí tenés otro para enmarcar nuestro himno, que nosotros nos vamos cantando fuerte, como siempre. Ernesto Méndez, muchas gracias por haber estado en los controles técnicos y puesta en el aire. Lárguelo, maestro, cuando quiera. Nos vamos cantando nuestro himno. Aguante el pincha, como siempre. Somos más del pincha que nunca. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos hablamos. No te declares jamás vencido, aunque 1000 veces en la lucha caigas. Que caer no es cederse, conseguido levantarte de nuevo en otras tandas. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire caballo el vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Horizontes sonoros de clarines y muchedumbre de pañuelos blancos hagan de gloria permanente marco y alborozo triunfal de banderines. No te declares jamás vencido, aunque 1000 veces en la lucha caigas. Que caer no es cederse, conseguido levantarse de nuevo en otra tanda. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire caballo el vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Adelante, Estudiantes, adelante, con el paso marcial, ánimo tenso, hasta la frente dilatado el pecho y la casaca bicolor triunfante. ¡Aguante, pincha!